Después de discutir por un largo tiempo, llegamos a la conclusión de que la mejor manera de lograr la separación del petróleo del agua es la decantación, ya que la separación de los dos líquidos se da de manera natural gracias a las diferentes densidades que tiene cada líquido. Después de esta separación natural, se podrían utilizar unas nanomembranas que fueron especialmente fabricadas para esta separación. El MIT se encargó de diseñar esta toalla, especialmente para este tipo de casos, la cual puede ser utilizada en océanos, lagos y ríos. Este método ha probado ser 99% más eficiente que el resto que han sido utilizados. Una tira de 144 pies de largo y 38 pulgadas de ancho está valuada alrededor de 4,000 pesos mexicanos. Los compuestos básicos de los que hablaremos se pueden dividir en hidrocarburos y en agua. Los hidrocarburos se dividen en alcanos, alquenos, alquinos, naftenos y aromáticos. Estos son algunas de sus divisiones. En los alcanos tenemos al etano, alqueno, eteno, alquino, etino. En los naftenos al ciclohexano y en los aromáticos el benceno. A continuación voy a hablar sobre las distintas características de los compuestos involucrados en la situación problema. Voy a hablar sobre su tipo de enlace cuando entran en contacto con el agua y sobre su polaridad. Los 5 ejemplos de hidrocarburos, el eteno, el etano, etino, benceno y ciclohexano, cada uno presenta un tipo de enlace llamado dipolo-dipolo inducido. Este se da cuando una molécula polar y no polar entran en contacto. Por otro lado, el agua, cuando entra en contacto con el agua, se forma un puente de hidrógeno. Y en cuanto a su polaridad, el etano, el eteno, el benceno y el ciclohexano son no polares, por lo que no son solubles en agua, y el etino, al igual que el agua, son polares, por lo que el etino sí podría ser soluble en agua. Luego de haber visto la toxicidad de la familia de los hidrocarburos, veremos su estado de la materia, su polaridad, su fuerza intermolecular y su fuerza intermolecular con el agua. Primero empezaremos por el etano, el cual tiene un estado gaseoso, tiene una polaridad no polar, su fuerza intermolecular entre sí misma es de London y con el agua es dipolo-dipolo inducido. Luego de esto está el eteno, el cual es gaseoso, es no polar, tiene London con sí misma y al igual que el etano es dipolo-dipolo inducido con el agua. Siguiendo está el etino, el cual también es gaseoso, es un compuesto no polar, entre sí misma es London y con el agua es dipolo-dipolo inducido. El benceno es líquido, es no polar, entre sí misma tiene fuerza London y con el agua es dipolo-dipolo inducido. Luego está el ciclohexano, el cual es líquido, es no polar, entre sí misma tiene fuerzas London y con el agua tiene dipolo-dipolo inducido. Y por último está el agua, el cual puede estar en sólido, gaseoso y líquido. Esta sustancia es polar, tiene puentes de hidrógeno entre sí misma y puentes de hidrógeno con el agua. En esta tablita podemos ver las características de cada sustancia. Por ejemplo, empecemos con el etano. Sabemos que el tipo de hidrocarburo es el alcano, el tipo de enlace con el agua es un dipolo-dipolo inducido, la polaridad es no polar y también nos podemos dar cuenta de la geometría. En este caso, el etano tiene dos carburos al centro con un solo enlace y al final tiene 6 hidrógenos repartidos en 3 de cada lado. La fuerza intermolecular es entre sí misma es de London y el estado de la materia de gaseoso. Usualmente todos los hidrocarburos que nos encontramos aquí van a ser gaseosos. Si nos podemos dar cuenta, todos son gaseosos a excepción del benceno, que ya cambia, que ese es un aromático, este va a ser líquido. También encontramos que el enlace es diferente, va a ser como un enlace circular, tiene un doble enlace en 3 lados diferentes y en cada esquina cuenta con un hidrógeno. Al igual que el ciclohexano, que como su nombre lo dice, ciclo, es un ciclo, pero este en lugar de tener un hidrógeno en cada esquina, tiene 2. Y al final terminamos con el agua, que es un enlace mucho más simple, que tiene 2 hidrógenos en cada lado, pero al centro tiene un oxígeno. Y por
por otro lado, voy a hablar sobre las interacciones intermoleculares que ocurren entre las sustancias involucradas en el problema. La interacción principal que se presenta entre estas moléculas es, como ya lo mencioné, la dipolo-dipolo inducido, que esta se da puesto que los hidrocarburos son apolares y el agua es polar, aunque a veces algunos hidrocarburos pueden ser solubles, como el etino, ya que tienen una estructura asimétrica, pero en su mayoría quedan como una emulsión dentro del agua. Después de haber visto las familias por las cuales están conformados los hidrocarburos, daremos un ejemplo de cada uno y hablaremos sobre la toxicidad. Primero está el etano, el cual no es tóxico pero es un asfixiante simple. Luego de esto está el eteno, puede producir latidos cardíacos irregulares y síntomas nerviosos. Después está el etino y el benceno, los cuales pueden causar efectos anestésicos y pueden a elevadas concentraciones causar asfixia. Después de esto está el ciclohexano, el cual puede provocar somnolencia o vértigo. Y por último, el cual no forma parte de la familia de los hidrocarburos, es el agua, la cual no es tóxica en ningún sentido. El impacto ambiental que pueden generar dichas sustancias es alta, pero lo es más si el ser humano entra en contacto con dichas sustancias y además si es que este toca el agua porque la contamina por las propiedades que cuentan dichas sustancias. El impacto ambiental que puede generar, como ya se mencionó, es muy alta, y esto debido a que es muy peligroso, tanto para la flora como para la fauna y obviamente nosotros los humanos. No es un impacto negativo por derramar hidrocarburos, sino que por las propiedades, como lo mencioné antes, sus propiedades físicas y sus propiedades químicas son las que afectan al río y la naturaleza que lo rodea.